Continuando con lo que son las clases de direcciones IPv4. Estas clases de direcciones son surgidas o surgen a raíz de la definición del concepto de máscara de subred. En los inicios de lo que es el Internet se determinó este modo de clasificación de las direcciones IPs por diversos motivos técnicos. Quizá el más relevante era para determinar cuál era el uso que se le iba a dar a las redes y así también facilitar un poco lo que era el trabajo de enrutamiento, es decir, orientar de una manera más fácil e intuitiva lo que eran los enrutadores para determinar hacia dónde iban los paquetes, entre otras muchas razones técnicas. Básicamente lo que me definían esas clases de direcciones IP era que en ciertos escenarios en los cuales yo iba a tener un segmento de red extremadamente grande, yo debería de optar por una red clase A. En aquellos escenarios en los cuales iba a tener una red mediana, iba a optar por una red clase B, y así se imaginarán, para las redes pequeñas yo debería de optar por una red clase C. Ahora, ¿qué implica optar por cada una de ellas? Simple, en escenario o en términos simples, implica administrar de cierta manera lo que era la máscara de subred. En una red clase A, nosotros tendríamos, observen por favor, que el primer bit corresponde a lo que es un 0. El primer bit de los 32 bits. Voy a regresar a esto, voy a aumentar esto un poquito. Vamos a ocultar todo esto porque ya no lo vamos a ocupar. Y esto también. Ok. Nos vamos a quedar con esto. En este escenario de una red clase A, lo que me indicaba la teoría es, mire, al usted tener una dirección y una red, usted estaría ocupando únicamente los primeros 8 bits para identificar el Network ID y contaría con 24 bits para representar lo que es el host ID. Así de simple. También me imponía por diseño que el primer bit, acá, sería un 0. Y estos estarían en 1. Y todos estos estarían en 0. Dando como resultado que entonces la máscara de subred de una dirección IP clase A quedaría como 255.0.0.0, reconociendo también que el primer bit va a ser un 0. En este escenario, ¿por qué se dice que una clase A es ideal para redes grandes? Vale. Recuérdese por favor que al final de cuentas todo esto de la conversión y la asignación de direcciones decimales hacia su representativo binario está basado en potencias, como lo discutíamos en un video previo. Son potencias de una base numérica de 2 a la 0, 2 a la 1, etc. Por lo tanto, en este escenario lo que me estaba diciendo una red clase A, fíjese, con el primer octeto W, me está indicando, usted de los 24 bits tiene 8 utilizables para Network ID, pero de esos 8 en realidad solo va a poder hacer combinaciones con 7. ¿Por qué? Porque el primer bit, por diseño, ¿sí? Por diseño, va a ser siempre un 0. Entonces, aquí viene un sistema de combinaciones que es necesario que usted empiece a comprender. En este caso, yo le resalto lo siguiente.
Dado que nuestro sistema numérico por excelencia es el decimal basado en sistema arábigo, etc., a usted desde chiquito le han enseñado, mire, empezamos con un 0, seguimos con un 1, etcétera, etcétera, y llegamos eventualmente a la posición 8 y al valor 9. Como ya se nos acabaron las unidades, ¿qué es lo que hacemos? En realidad repetimos la primera unidad, pero agregamos una posición que me represente la siguiente unidad, es decir, un 1. De ahí empieza a hacer nuevamente combinaciones y eventualmente va a llegar a la posición 1.8, 1.9 y literalmente, como ya se le acabaron las unidades, toma nuevamente el primer valor disponible en la base y toma la siguiente posición, que es el 2, por ejemplo. Lo mismo va a suceder cuando usted eventualmente llegue al 9.9. Usted viene y rellena acá lo que son lo que son los valores bases y agarra la siguiente posición y así sucesivamente. ¿Ya? Ok, este mismo escenario es lo que nosotros tenemos con una dirección IP y es extremadamente necesario que usted lo analice y comprenda. Claro, esto está basado en un sistema numérico de base 10. Lo que yo le voy a presentar a continuación está basado en un sistema numérico de base 2. En esencia, la primera combinación que nosotros tenemos acá, sabiendo que este bit está restringido, por definición tiene que ser 0, tenemos que la primera combinación en el primer octeto W va a ser todos ceros. Resalto, por definición está en 0 y no lo vamos a tocar. Si realizamos la conversión de este valor, lo tenemos para eso, esto obviamente se traduce como un 0. Es decir, una red clase A, si lo vemos como el octeto W, su primer valor va a ser 0. De ahí se empieza a trabajar con combinaciones, precisamente lo que le acabo de comentar en el caso del sistema numérico decimal. La siguiente combinación sería 1, ¿ya? La siguiente combinación sería 1, 0. La siguiente combinación sería 1, 1 y así sucesivamente. De tal manera que la última combinación, al jugar con el octeto W y teniendo restringido este bit, va a ser de todos unos. Que nuevamente, si yo lo tengo desde acá, y lo copio y lo convierto, me va a representar un 127. Entonces quiere decir que el primer octeto W en una red clase A va a ir desde el 0 hasta lo que es el 127. Lo voy a hacer acá, que pueda ocupar varios valores. Simple, entonces. Aquí administramos entonces combinaciones. Quiere decir, resalto, que el octeto W usted va a encontrar desde un valor 0 hasta un valor de 127 para lo que es una red clase A. Repito, porque el primer bit va a estar restringido por definición a trabajar o a estar asignado con un valor de 0. De tal manera que a nivel mundial, si usted encuentra una dirección IP comprendida entre 0 y 127, se cataloga como una red clase A. Aclaro que pueden haber variantes, pero en la definición, pues usted va a trabajar con una red clase A. ¿Qué más? Eso en cuanto a lo que es una red clase A. Veamos la clase B. Y observen, en una red clase A, nosotros tenemos entonces esto.
24 bits disponibles para lo que es el host ID, ¿ya? Entonces, en una red clase A, el octeto W, vamos a tener también otras características. Que tenemos lo que es la cantidad de redes y lo que es la cantidad de host por red. Voy a hacer esto más grande. Ok. Un detalle con la clase A. Por definición también, TCP/IP me define una red que comience con 0 no es utilizable, tiene fines reservados. Entonces observará que a pesar de que físicamente podríamos obtener la combinación 0, está restringido por diseño. Y para aquellos que ya han trabajado con entornos de desarrollo, creo que recordarán que el 127 hay una combinación especial llamada la 127.0.0.1, conocida como localhost. Entonces esa también está restringida. Por lo tanto, a nivel mundial usted podría encontrar que la clase A solo va a tener desde el octeto 1 hasta, perdón, el octeto W va a tener un valor desde el valor 1 hasta lo que es el 126. Entonces se determina que usted a nivel mundial va a disponer únicamente de 126 redes de clase A. ¿Qué más? En cuanto a lo que es la cantidad de hosts por cada una de estas 126 redes, como le mencionaba, usted tiene 24 bits para host ID. Entonces aquí simple y sencillamente es una operación matemática. Yo en Excel la puedo hacer con la función de potencia. A efectos de calculadora es 2 elevado a lo que es la cantidad de posiciones. Para más información, vaya a revisar lo que son sus conocimientos de estadística y probabilidad y combinatorio. En realidad aquí lo que estoy sacando es un combinatorio. Estoy indicando, miren, cada una de estas posiciones tengo la posibilidad de tener dos variantes, 0 o 1, y tengo 24 posiciones, lo cual me da un valor total absolutamente exagerado de 16.777.000, etc. Ahora, con esto vamos a hacer una identificación más. Por definición, vamos a restarle 2 unidades. ¿Por qué 2 unidades? Simple. A partir de acá hay otra regla que me determina la combinación en donde todos los bits sean ceros tiene un manejo especial, y donde todos los bits sean unos tiene un manejo especial. La combinación donde todos los bits sean ceros se conoce como la identificación del Network ID, o el ID de red en términos sencillos. Y donde todos sean unos se conoce como la combinación utilizada para broadcast. En términos simples, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Considerando que el primer octeto tuviese esta combinación, la combinación primera de todos ceros sería esta. Por lo tanto, convertido a decimal sería esto. Tendríamos lo que es una combinación marcada por la 1.0.0.0. Y esta es el ID de red. Y la combinación de todos unos,
Esto ya sabemos que convertido a decimal, cada uno de estos 8 grupos va a ser 255, 255, 255. Entonces la 1, 255, 255, 255 es en donde se va a realizar lo que es el broadcast. Y a efectos de refinar lo que es mi diseño lógico, voy a tomar esta combinación de ID de red y la voy a utilizar para representar lo que es mi red. Ahora, por definición, en el caso de un diseño lógico, se recomienda lo siguiente. Bajo este escenario o bajo esta figura que tengo en este momento, yo simple y sencillamente no comprendo cuál es el ID de red, cuál es el Network ID o cuál es el Host ID. Para lo cual, yo en esta figura tengo que colocar esto de acá, /opleca24, /opleca24. Lo que me está indicando esto es, mire, el ID de esta red va a ser la 192.168.1.0 con 24 bits utilizados para máscara de subred. Ya con esta indicación, cualquier administrador de sistemas debería comprender que 24 bits se están utilizando para Network ID y 8 bits se están utilizando para Host ID. Eso en cuanto a definición de octetos. Veamos la siguiente clase de red, clase B. La clase B me dice, mire, en realidad yo le voy a restringir lo que son los 2 primeros bits. Y usted va a tener acá lo que son 2 bits restringidos. Y solo le van a quedar lo que son 6 bits en el octeto W para representar lo que es las redes de clase B. Nuevamente, si nos vamos al mismo proceso que hicimos en la clase A, la primera combinación, todos ceros, sería esta, que al convertirla es 128. Voy a copiar esto por el formato. Y la combinación de todos unos, que sería esta, se convierte en 191. Entonces, bajo este método de diferentes clases de red, la clase B va a ir en el octeto W desde la 128 hasta la 191. Ahora, en una red clase D, nosotros vamos a tener una máscara de subred que me indica 16 bits son utilizados para Network ID y 16 bits son utilizados para Host ID. Por lo tanto, nótese acá, yo ya puedo realizar algo. Para determinar lo que son las clases de redes, o las cantidades, perdón, de redes que tengo disponibles, puedo hacer algo. Yo sé, siempre basado en el método de potencias, que a través de una base 2 yo tengo 2, 4, 6 bits disponibles para lo que es el no son 6, son 6 más 8. Estos 6 que yo no tengo restringidos en el octeto W y estos 8 que tengo disponibles en el octeto X. Es decir, tengo 14 bits disponibles para realizar diferentes combinaciones. Entonces observarán que en este caso tengo 16.384 redes a nivel mundial de clase B. De ahí, para el caso
de los hosts, tengo nuevamente disponibles 16, ¿ya? Pero sigo con la misma regla de las dos combinaciones. Es decir, quiere decir que mis clases B, por ejemplo, van a comenzar en la 128. Ahora, la 128 acá puede ir la primera combinación, todos ceros, pero esto representa aún lo que es el network ID. Por lo tanto, esto sería 128.0, por ejemplo. De ahí, la primera combinación en el network ID, como mencionábamos igual en la clase A, representa el ID de red. Entonces, en este caso, el ID de red sería, por ejemplo, la 128.0.0.0, perdón, estos no los quité, deberían de ser 00, como ID de red. Y la combinación de todos unos en esta red, que sabemos va a ser 255 en los dos octetos, va a ser utilizado para broadcast. Entonces, esa por todas y cada una de las 16.384 diferentes redes de las que dispongo a nivel mundial. Cada una de estas 16.384 redes va a tener entonces una capacidad de host determinada por 2 elevado a la 16 menos 2, que es la combinación de todos ceros y todos unos, dándome como resultado que en cada una de las redes clase B yo voy a disponer de 65.000 o hasta 65.534 hosts por cada una de estas 16.000 redes clase B. Finalmente, si vamos a lo que es la clase C, en la clase C me está indicando el diseño, los tres primeros bits van a estar restringidos, 1, 1 y 0, es decir, esto. Dándome como resultado que a efectos del primer octeto, el W, yo ya solo dispongo de 5 bits para realizar diferentes combinaciones, en donde la primera combinación va a ser desde la 192 y la última combinación sería jugando siempre con estos 5 bits, todos unos, que traducido esto a su valor decimal va a ser 223, dándome como resultado entonces una red clase C va a ir desde el valor 192 hasta el valor 223 en cuanto a lo que es el octeto W. De igual manera, una red clase C va a disponer para Network ID de 24 bits y para Host ID únicamente de 8 bits. ¿Qué más? La cantidad de redes va a ser siempre determinada de la misma manera. La única diferencia es que en este caso se trata de una potencia en base 2, teniendo disponibles, ojo, los 8 bits de acá, más lo que son estos 5 bits de acá, ¿ya? Entonces se va a tratar de una potencia de base 2, para que se vea más claro, 2, 4, 5, más 8 del octeto X, más 8 del octeto Y, dándome un super resultado de más de 2.097.000 diferentes redes clase C.
El detalle es que su capacidad de host por cada una de estas 2 millones va a ser más limitada, dándome o basándome en lo que es el cálculo de que va a ser 2 elevado a la 8. Siempre menos 2. Dándome un disponible de únicamente 254 equipos para cada una de estas redes clase C. La misma historia, así como lo hicimos para las redes clase A y clase B. Si yo tomo, por ejemplo, una 192, 0, 0, y acá, en la primera combinación, todos ceros, y la última combinación, todos unos, yo tendría que la 192.000 es utilizada para ID de red, y lo que es la 00255 es utilizada para broadcast. Resaltar, esto es básicamente una breve introducción a lo que es el manejo de las diferentes redes o clases de redes, considerando lo que es su máscara de subred.